Ok, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos este domingo de 26 de julio. Sí, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Ay, es que luego ya, como no salimos, a veces ya no sabemos en qué día estamos, pero qué gusto poder saludarte. Le damos gracias a Dios por tu vida, de las personas que ya nos acompañan. Y quisiera por favor que nos acompañes a Isaías 40 del 29 al 31. Esta palabra la vimos en la semana, en una de las reflexiones que mi esposo nos dio. Y ahorita preguntándole al Señor, bueno, qué les voy a decir? Esto fue lo que vamos a leer. Dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora te voy a leer la versión Peshita, que me llamó mucho la atención. Nunca la había leído en esta versión, solamente en la versión Reina Valera. Dice, versículo 29 de Isaías 40. Él da fuerza a los cansados y a los que padecen enfermedad aumenta el vigor. Los jóvenes se fatigan y se cansan y los adolescentes ciertamente tropezarán. Pero los que confíen en Yahvé renovarán su fuerza, extenderán las alas a semejanza de una paloma, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sabes, hemos tenido una jornada de trabajo de lunes a viernes, algunos de lunes a sábado, y ciertamente llega el domingo y quisiéramos descansar y no saber de nada, hacer las cosas que no hemos hecho durante la semana. Y quizá tú te encuentres hoy cansado físicamente o tal vez te encuentres anímicamente debilitado. Nos decía mi esposo en esta semana que los jóvenes y no estamos hablando solamente de las personas que son de edad cronológica menor de 18 años o tal vez mayores de 18, sino que los jóvenes son también aquellos que están tiernos en el Evangelio. Y a lo mejor tú hoy te encuentras cansado, tal vez estás enfermo, y este es lo que me llamó la atención de la versión Peshita. Dice, Él da fuerza a los cansados y a los que padecen enfermedad aumenta el vigor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en todo tiene cuidado de nosotros y que si hoy tú te encuentras cansado, agobiado, triste, si te encuentras enfermo, dice, hay que esperar en Jehová porque Él va a renovar las fuerzas, Él nos va a dar vigor. Y ese es el propósito por el cual estamos este domingo aquí, para escucharlo, para alabarlo. A lo mejor no te sabes la letra de la alabanza, no importa, tú dile lo que hay en tu corazón para que hoy puedas tener vigor en tu cuerpo, en tus huesos, en tus sistemas, en todas aquellas cosas que a lo mejor hoy te están angustiando, dejárselas a Dios y decirle, aumenta mis fuerzas, dame vigor, Señor, porque estoy esperando en ti. Entonces, ¿te parece que hoy oremos y que damos gracias a Dios por este día y por esta palabra? Para que empecemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos hoy decirte gracias porque estamos aquí, porque estamos vivos y porque hasta el día de hoy tú has preservado nuestra vida. Padre, hoy quiero pedirte por todos aquellos que están cansados, que están fatigados, aquellos que están enfermos, Señor, para que tú, Padre, con tu misericordia aumentes el vigor, Señor, en los cuerpos de cada uno, para que hoy muchos vuelvan a animarse, Señor, en el alma, Señor. Si hay aflicción, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que todo quede sujeto y se vaya en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre en el que hay autoridad.
Hoy, Padre, es el día, Señor, que tú hiciste para alabarte, para alegrarnos y gozarnos en ti. Hoy es el día santo, escogido de Jehová. Y, Padre, hoy queremos aprender de ti, pero también poner todo, Señor, aquello que pudiera estar estorbando en tus manos, Dios. Desde este momento lo ponemos, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos que en esos hogares, Señor, donde mis hermanos nos están viendo, Señor Jesucristo, tu Espíritu, Señor, esté, Señor, con ellos también. Que ellos puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en sus casas. Padre, que ese ambiente sea transformado a través de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida a esta casa y a esta reunión. Sé tú el que nos dirija en todo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Sé bienvenido. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este domingo más, donde Dios nos permite con su maravillosa bondad y poder despertar un día más para alabarlo, bendecirlo y escuchar su palabra. Padre bendito, misericordioso Dios, toma este tiempo para recibir de todos tus hijos la alabanza, la adoración que solo tú mereces. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.
Por su sangre te fue dada
Señor. Así en esa actitud de adoración, dile gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor. Y Padre, estas alabanzas, Señor, nos invitan, Señor, a darte la gloria. Y así que yo te invito ahí en tu casa a que levantes tus manos y le digas a Dios, recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la honra, recibe todo el poder, recibe toda la majestad, Dios, porque tú eres el único digno de recibirla. Padre, gracias, gracias. Precioso Jesús, precioso Hijo de Dios, porque tú nos miraste, porque a ti te plació darnos esta vida eterna, a ti te plació dar tu sangre, Señor, y fue una lucha y tú estabas en esa cruz, Señor, luchando, Señor, aún, pero todo lo entregaste por nosotros, Señor. Gracias, recibe la gloria, recibe la honra, recibe el poder, precioso Hijo de Dios. Y en tus palabras dile gracias porque hasta el día de hoy estoy aquí. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, porque tu mano ha estado con nosotros, porque hemos visto tu poder, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias aún por la prueba, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has desamparado, Señor, y estás con nosotros y seguirás con nosotros, como dice tu palabra, hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Si no puedes hablar hoy dile con tu corazón gracias, gracias de verdad con un corazón agradecido, Señor, porque en lo mucho o en lo poco, Señor, hemos visto tu mano poderosa, Señor, en cada familia, Señor, en cada hermano de la congregación. Tú nos estás respondiendo, Señor, oraciones con respuesta, Señor. Muchas gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio de ser tus hijos, Señor, y porque tú, siendo Padre, no abandonas a ninguno, Señor. Gracias, Señor, porque podemos correr a ti, Señor, cuando nos sentimos cargados, agobiados o aún enfermos, Señor, porque tú, Señor, nos ayudas, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, muy buenos días. Qué gusto saber que están tantos ustedes ahí conectados y verlos llegar nos da siempre mucho gusto. Y ya estamos próximos a que se acerque el tiempo para que podamos regresar a reunirnos. Te pido que mantengas esa fe, mantengas ese ánimo de poder estar reunidos. En Restauración Naucalpan hemos querido tomar un tiempo más para ser más prudentes todavía en cuanto a los tiempos de reunirnos. Hemos hablado con el lugar donde nos reunimos y todo está dispuesto para que podamos regresar. Eso pensamos que suceda en unas 2-3 semanas a lo mejor, pero quiero decirte que estamos haciendo todo lo propio para que tú no solo tengas una buena palabra, sino para que tú también en tu casa y en tu familia tengas la seguridad en lo espiritual y en lo físico de que cuando nos reunamos será un tiempo que ha sido prudente, acorde a lo que nuestras autoridades en el ámbito pastoral nos han indicado y también al mismo tiempo con las autoridades. Así que mientras tanto, toma un lugar en tu casa. Qué bendición que puedas tener la palabra cerca de ti, ahí donde tú te encuentras, y vamos a empezar a hablar la palabra en esta mañana, que sin duda será de gran bendición. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Si pueden compartir el enlace de la transmisión sin que te salgas ahí con otros que se puedan sumar, la idea es que la palabra llegue a más personas. Hoy vamos a hablar de un tema que estuve la semana orando, estuve pensando qué teníamos que decir. Acostumbramos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres para tu pueblo en este tiempo? Y la verdad de las cosas es que para muchos este tiempo ha sido de mucha prueba. Ha sido un tiempo donde no esperábamos no solo que llegara este tiempo, sino que tuviéramos que vivir las cosas en las que estamos viviendo. Así que hoy vamos a hablar acerca de la prueba. Y la prueba no es un castigo de parte de Dios. La prueba es un tiempo que si aprendemos a verlo como lo dice la Biblia y a vivirlo como dice la Biblia, lo vamos a poder, pues en ocasiones doloroso, pero lo vamos a poder disfrutar, no por un asunto de que nos encante padecer y tener dolor, sino porque vamos a entender que Dios está forjando algo en nosotros, ¿ok? Vamos a orar, cierra tus ojos en tu casa y vamos a empezar a tomar este tiempo.
Señor, te damos gracias, te pedimos que tú nos ayudes con tu palabra, que nos ayudes con tu bendición y nos permitas, Señor, entender cuál es tu palabra que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a entender la palabra que tenemos que hablar y que tenemos que decir, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, pues como te decía, las pruebas son una bendición en nuestra vida. Las pruebas no es un castigo de parte de Dios. Hay gente que yo la he visto decir, es que Dios me tiene en una prueba, Dios me tiene como que en un castigo. Y sí, como que me gusta sufrir y es parte de esto, hermano, pero ahí vamos. Y la verdad es que, hermanos, no hay ninguna virtud en decir que estamos como que sufriendo en esa área. Pero tienes que tener una visión al respecto. Todos los tiempos en los que Dios prueba algo de ti es porque trae un fin de bendición para tu vida. Siempre, siempre. Porque no se trata de una cosa que Dios va a juzgarte o que te va a castigar. Si Él quisiera matarte, y la verdad es que ya te hubiera matado para acabar rápido. Si Él quisiera verte destruido, ya te hubiera olvidado. Si Él quisiera verte mal, verte triste, ni siquiera te hubiera dado palabra a través de una predicación, de una alabanza, de la Biblia o de algún pensamiento. Pero ese no es el pensamiento que Dios tiene. Las pruebas te van a permitir, y apunta muy bien, pon toda tu atención porque vamos a entrar de lleno al tema. Las pruebas te van a permitir recibir y madurar en nuestra vida aquellas cosas que necesitamos. Nadie que ha sido un gran hombre de Dios, Moisés, Abraham, David, Samuel y Noé, nadie pudo conquistar la misión que Dios le pidió si no fue probado. Y vamos a ver una parte bien importante que hemos hablado en otro tiempo. Vamos a ver que la prueba, como punto número 1, voy a abordar unos 5 puntos en este tiempo. La prueba va a ser para reverenciar a Dios. Número 1. La prueba, el primer objetivo, propósito, por qué, la primera razón de ser que tiene es para reverenciar a Dios. Para entender que lo que Él nos ha enviado a hacer, nos ha pedido que hagamos, nos ha solicitado que no hagamos, que no veamos, que no digamos, no es porque nos está castigando, es porque nos está probando si estamos haciendo de Él nuestro Dios. Y un ejemplo muy real que tenemos es en el Éxodo capítulo 20. Muchos de ustedes se lo saben ya, es el capítulo donde Dios da los mandamientos. Pero voy a ver lo que dice el versículo y va a aparecer en la pantalla. Hemos procurado que tengas esto para que lo puedas ver bien, puedas estar atento y puedas estar con toda la palabra ahí. Éxodo capítulo 20. Dios ya había dado los mandamientos a Moisés. Y terminando de darle los mandamientos, les dice la siguiente palabra. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probaros o probarte vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios había dado los mandamientos. Si tú lees todo este capítulo por puritita curiosidad, te vas a dar cuenta que da los 10 mandamientos y entonces viene algo hacia el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios siente temor. En el versículo 19 y 18 que están antes, sienten temor y le dicen a Moisés, no, habla tú con Dios porque pues como que esto está muy fuerte lo que nos está pidiendo, lo que nos está mandando que hagamos. Y entonces Moisés les hace enseñar algo y les dice, Dios vino para probarte, porque esto va a traer bendición a tu vida. Los mandamientos, como los puedes ver ahí, en el capítulo 20 del versículo 7 en adelante, en fin, cada mandamiento que tú lees hace mejor al hombre si lo sigue. Voy a tomar de ejemplo algunos, no voy a leer toda la lista. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no matarás, te está evitando de ser, por supuesto, un asesino y todas las consecuencias legales que pasan con ello. Cuando dice no cometerás adulterio, créeme que te evita una gran cantidad de problemas, tanto para hombres como para mujeres. Y no solo en lo físico, sino también con el pensamiento. Cuando dice no robarás, quiere decir que le está enseñando Dios al hombre, vas a depender de mí. Aún en el tiempo difícil, que sea una prueba para tu vida, tú no vas a robar como una solución a tus problemas, vas a depender de mí, ¿ok? No hablarás con tu prójimo falso testimonio, no mentirás, no hablarás en contra de ellos. Y eso les está diciendo, tu hablar. Desde que el pueblo salió de Egipto, Dios los empezó a probar
para formarlos. Ese es un asunto, un subpunto del primer punto. Dios los probó y los estaba formando, porque venían de un lugar donde sabían que esto era costumbre y podía ser la costumbre que llevaban. Le dijo, pero si tú sales íntegro, yo voy a caminar contigo y yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El pueblo de Dios no iba a poder tener los mandamientos. Entendí esto cuando lo leí. Cuando tú no tienes a Dios por convicción y de pronto Dios te libera del pueblo de Egipto o del pecado, hace un milagro grande en tu vida, el que tú nos quieras platicar, pero tú no lo tienes conviccionado como tu Dios, es normal que de inmediato vas a empezar a sentir que Dios te está poniendo prohibiciones. Y el pueblo de Israel lo vio así. Dijo, a ver, acabamos de salir y ya me estás diciendo, no hagas, no digas, no pongas, no visites, no toques, no aquello, esto no lo hagas. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios, que eran para probarlos, no los iban a poder tener si no lo reverenciaban, si no lo entendían como una convicción. Ese es el asunto por el cual, aún para muchos cristianos o personas que no son cristianas, seguir los mandamientos les causa prohibición, dolor y enojo. Y dicen, ¿cómo es posible que tú puedas seguir los mandamientos? ¿Cómo puedas seguir lo que te están diciendo que hagas de la Biblia? La Biblia dice que la palabra para algunos es locura. Pero cuando tú lo conviccionas porque dices, es que Dios es mi Dios, Dios hizo muchas cosas conmigo y yo lo voy a obedecer porque Él así lo ha mandado, entonces en esa prueba puedes recibir por convicción lo que Dios ha traído a tu vida. ¿Ok? La Biblia también dice aquí, al decir que si no conocía la reverencia de Dios, fíjate en el versículo 20, dice ahí, y Moisés respondió al pueblo, no temas, para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no peques. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios le dio los mandamientos? Sí, los estaba probando, pero no para ver en qué fallaban y decirles, reprobaste, no eres suficientemente pueblo cristiano o seguidor mío de un tamaño bueno para que puedas llegar al cielo. No, el fin, el propósito está al final del versículo 20. Para que no peques, para que lo puedas reverenciar. Dios te estaba evitando de la muerte. Recuerda lo que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y hasta ese momento no había venido Jesucristo. Entonces la paga del pecado y lo que dictaba la ley era muerte. Y Dios les estaba enseñando a reverenciar y poder ser personas que se libraran de la muerte. Ahora, esto no es historia vieja, iglesia, y todos los que nos están viendo, no es historia vieja. Esto es algo actual. Cuando tú caminas como Dios dice, vas a entender que lo vas a reverenciar, te vas a conviccionar y te vas a evitar de pecar. En este primer punto hay bendición en tres asuntos, cuando nosotros entendemos la prueba de Dios. Pero vamos a comprender un poco la prueba, ¿sí? En ocasiones la Biblia nos enseña que también seremos tentados, pero la tentación no proviene de Dios, no es una prueba que venga de parte de Dios. Supongamos que tu debilidad es algún vicio, o es un área inmoral en tu vida, es un área en los pensamientos, es un área en los negocios, yo no sé. Pero en ocasiones van a venir circunstancias que te van a poner de frente ante hacer lo que Dios dice y lo que tú quieres hacer y lo que los hombres quieren hacer. Y en ese momento la prueba de tu fe es cuando se pone, valga la redundancia, a prueba. Porque tú vas a decidir si te comportas como te dicta el mundo o como te dicta Dios. Como Dios dice que se hagan las cosas o como a ti te parece. ¿Ok? Así que la palabra de Dios, cuando vemos en el Éxodo 20:20, nuevamente ese versículo y dice, para que su temor esté delante de nosotros, no significaba que les estaba diciendo para que tengan miedo, para que tiemblen y sufran y vean que no van a poder cumplir esa lista. No, les estaba diciendo en el temor de Dios significa el respeto o para que tengan la reverencia delante del Dios que les manda hacer esto. Y esa es la forma en la que tú y yo entendemos que la prueba va a producir paciencia entre nosotros. Estudiando más de esto, y voy a verlo en un punto más adelante, yo he escuchado personas que dicen, Señor, dame paciencia. Y cuando yo leí lo que significaba todo esto, dije, yo creo que no sabemos lo que estamos pidiendo cuando pedimos paciencia. Pero lo voy a abordar en un ratito porque la paciencia no viene si no hay una prueba. ¿Ok? Punto número siguiente. Bueno, todo creyente tarde o temprano va a ser probado en su fe. Todos vamos a pasar.
tú no piensas que a ti Dios no te va a probar. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Y cuando Él te prueba en algo, te está formando. Esto es tan sencillo como los asuntos de la escuela. Nadie puede pasar de año, nadie puede pasar de grado, nadie puede aspirar a un título si no pasa la prueba. Es que yo nunca falté todos los días a la escuela en la universidad. Es más, todos los días de los 4 o 5 años de la carrera llegué a las 7 en punto. Es más, 6:57 estaba ahí. Eso no te hace merecedor a un título profesional, ¿sabes? Es que cumplí con todas las tareas y fui tan ejemplar que todos mis maestros, todos, de todas las materias que tuve, siempre decían que yo entregaba las mejores tareas. Eso no te califica para recibir un título. Lo que te califica es la prueba. Hay personas que pueden ser cumplidas y qué bueno que lo hagan. Hay otras que a lo mejor no necesitan tomar apuntes en la vida real y llega el día de la prueba, ni siquiera tienen que estudiar días antes y la escriben, la pasan y con eso se titulan igual que el que se esforzó. El esfuerzo es diferente para cada uno. Yo recuerdo que en la escuela yo era así, yo tenía que estudiar y regresaba un poco preocupado a mi casa porque tenía que estudiar y volverme como que a aprender las cosas y a veces me daba coraje porque había personas que no hacían la mitad del trabajo que yo hacía, ni siquiera tomaban apuntes, pero pasaban la prueba. Así nosotros con Dios. Tenemos que entender que la prueba es la que nos califica para recibir, ¿sí? Punto número 2, la prueba nos va a llevar a ser obedientes a Dios y la obediencia es algo que tú y yo tenemos que empezar a desarrollar en nuestra vida. Vamos a leer Génesis capítulo 22. Vamos a leer Génesis capítulo 22, que yo lo quiero buscar y sé que ya lo tenemos por aquí en la pantalla. Sí, 22. Versículos 1 y 2. Esta parte es una historia conocida por muchos de ustedes acerca de Abraham. Y aquí me llamó la atención algo. Generalmente, cuando enseñamos o predicamos o leemos esta palabra, decimos, Dios le pidió a Abraham su hijo. Pero voy a ser muy desmenuzado en los puntos que voy a tocar. ¿Te acuerdas que Abraham, antes de ser Abraham, con H era Abraham? ¿Sí? Bueno, cuando Dios lo prueba, ya se llamaba Abraham. Y a lo mejor usted dice, no, wow, qué descubrimiento, ¿no? Ya era un hombre con llamado, ya era un hombre con propósito, ya era un hombre con una promesa cumplida. En ocasiones queremos un llamado y qué bueno que lo anheles. Pero te voy a decir algo, del tamaño de tu llamado será la prueba. Yo no quiero decir que Dios te va a pedir tu hijo, ¿no? Bueno, espero que no te lo pida. Pero aquí Dios ya estaba probando a un hombre que ya tenía una bendición, ya se le había cumplido una primer promesa, ya tenía su hijo y su nombre reflejaba esto. Eso quiere decir que Dios también va a probar a los que quieren servir. Y no quiero espantarte con esto, al contrario, si tú quieres servir o hacer buena función en la iglesia, adelante, ¿sí? Aquí su siervo ya se llamaba Abraham. Vamos a leer el versículo 1 y 2. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre sur, versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, no, creo que aquí yo me equivoqué, 22:1, ¿cuál pusimos? Bueno, voy a poner, yo lo escribí mal, pero sí es donde dice, aconteció después. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham le respondió, le dijo, heme aquí. Ah, aquí está la... 7. ¿Mande? ¿20 qué? 7, 22:7. 22:7, perdón, estaba yo leyendo otro. Sí. 22:7, yo déjenme tomar sí era el 22:1, yo lo estaba leyendo mal, estaba leyendo el capítulo 20, ajá. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, lo probó. Y le dijo a Abraham, y aquí empiezo con las respuestas que él dio, que él dio. Dios llama a una persona, lo va a probar. Es más, yo dudo mucho que Abraham ya supiera que esta era una prueba, que Dios iba a salvar el día al final del día y que no le iba a dejar sacrificar a su hijo, sino que si Abraham no le negoció a Dios, Abraham no le dijo, bueno, pero dime de qué se trata, dime de qué va este asunto, qué quieres que haga, pero si me lo dices. Como los niños cuando son chiquitos, oye, ven acá, y los niños contestan, ¿para qué? ¿Qué necesitas? ¿Por qué quieres? No.
Abraham no le negoció a Dios. Dijo, ¿estás hablando? Heme aquí. Y esa palabra se repite antes de la prueba y después de que fue probado. Lo vas a ver dentro de un momento. Y versículo 2 le dijo, toma tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí yo creo que Abraham empezó a sudar y empezó a padecer porque dijo, ¿quieres que te sacrifique a mi hijo? Imagínate el corazón de un padre que tiene que preparar todo, que tiene que preparar, dice la Biblia, que preparó el asno, que preparó la leña, que consiguió un par de siervos que lo iban a acompañar. Llegando más adelante les pidió que se quedaran retirados, pero él iba con un asunto de, ¿esto viene de parte de Dios? Y es que Dios estaba probando a Abraham en este segundo punto, en la obediencia. Y aun si esa obediencia implicaba la vida de alguien de quien él amaba. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver una cosa. La respuesta de Abraham refleja el amor y la reverencia que él le tenía a Dios. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo contestarías si Dios te pide una cosa similar o semejante? ¿De qué tanto amas tú a Dios como para que Él pueda probarte en la obediencia? La segunda cosa que recibimos cuando somos probados es que vamos a recibir, ser enseñados en la obediencia. Una obediencia que no negocia, no que no pueda preguntar de qué se tratan las cosas o que no pueda pedir explicaciones de por qué. Pero Abraham entendió que si Dios lo decía, Dios iba a hacer. Y aquí hay un asunto. Abraham pudo reverenciar a Dios, pero pudo no ser obediente. Y eso es algo que lamentablemente puede pasarnos como cristianos a todos, como creyentes, como congregantes, como servidores, como líderes. Hay gente que ama mucho a Dios, pero no obedece a Dios. Hay gente que dice, yo me amo a Dios, Él es mi Señor, yo le pido todas las mañanas, yo me encomiendo. Yo he escuchado gente que dice, no, yo todo el día me encomiendo a Él. Yo me encomiendo cada mañana, cada que salgo y cada que regreso, como si fuera un acto religioso, pero no lo pongo en crítica ni en duda, yo respeto. Y yo me pregunto, ¿pero amas a Dios? Oiga, hermano, hermana, fíjese que esa persona que le hizo daño, usted tiene que perdonarla. Ah, no, yo no la voy a perdonar. Ah, no, no, que ni se me aparezca en pintura. Ah, no, ¿sabes una cosa? Pero yo amo mucho a Dios. Y como dice nuestro pastor Víctor, no podemos llenar a Dios de besitos. Oiga, pero a lo mejor alguno de ustedes dice, ¿pero qué no Dios es omnisciente? ¿Todo lo sabe? Claro que lo sabe. Pero Él necesitaba la manifestación corporal, física y audible de la persona que está probando si lo está creyendo en Él o no. Entonces, esa prueba va a producir primero en nosotros obediencia. Número 2, va a producir obediencia. Y aquí hay un asunto donde luego se enseña que a Abraham Dios le detuvo la mano. Pero no fue así. Que los ángeles o alguien le agarró la mano. He escuchado personas que dicen eso, otras personas que dicen lo otro. Vamos a leer lo que dice en el siguiente versículo. Génesis 22, ¿sí? Y versículo dice número 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Génesis 22, 11. Entonces, fíjate bien quién habló. El ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Nadie le agarró la mano a Abraham. Nadie se la detuvo. Y entonces imagínate qué muestra esto en la prueba. Que en medio de la prueba es necesario que ejercites tu templanza. Y aunque Dios te haya dicho ve y haz, aún antes de hacer algo, Abraham se mantenía en contacto con Dios. Porque si Abraham hubiera estado no solo sudando, viendo a su hijo que lo estaba mirando, estaba atado con un cuchillo. Yo creo que el hijo para ese entonces entendió lo que estaba pasando y quién iba a ser el sacrificado, ¿sí? Imagínate el proceso mientras Abraham está atando a su hijo. Y no quiero hacer dramático el tema, pero si Abraham no se hubiera mantenido conectado en el espíritu, no hubiera escuchado la instrucción que lo detuvo. Y en ocasiones hay gente que dice, Dios ya me envió, Dios ya me dijo, yo ya voy y hago como bien me parece. Y no, hermanos, la prueba tiene que producir obediencia antes, durante y después. Si Abraham no hubiera estado escuchando a Dios,
no se hubiera dado cuenta que el ángel habló, que escuchó voces y que entendió que Dios le dijo, Abraham, ¿sí? Como lo dice aquí, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Y aquí viene cuando Abraham sacó 10 en el examen. Porque yo conozco que temes a Dios. Ahí fue donde yo creo que Abraham ha de haber dicho a su hijo casi, y perdóname la comparación, Isaac, desátate, crúzate al Oxxo, vete por una agua, por una coca y vamos a relajarnos tantito porque se le ha de ver, no manches, Dios le ha de haber dicho, no me hagas esto cada vez. Pero Dios al decirle, yo cuando leí la palabra conozco, dije, pues ¿qué Dios no sabe todo? Claro que lo sabe, pero necesita ver la muestra tuya de manera testificada y presente. A lo mejor Dios te dice, yo conozco que tú me amas y que tú predicas. Y a lo mejor predicarías la palabra igual si estás en condiciones donde no son muy cómodas, como hoy estás en tu casa, o a lo mejor en una iglesia ventilada o en algún salón. A lo mejor si te llevo a un lugar en la sierra donde no hay internet, imagínate un joven de hoy, donde no hay señal, donde no hay teléfono y solo vas a depender de mí y por eso llevas tu Biblia que no se le acaba la pila y ese tipo de cosas. ¿Sabes una cosa? Dios necesita conocer el testimonio de nuestra obediencia, de nuestra prueba. Entiendo que ahí Abraham ha de haber descansado como pocos hombres han de haber descansado ahí. Pero me llama la atención no eso, sino lo que le dice, ahora conozco que temes a Dios, que reverencias a Dios. ¿Por qué lo conoce? ¿Por qué? ¿Dónde está el por qué? ¿Sí? Porque le dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Aunque era hijo de promesa, aunque era un hombre con un llamado, aunque era un hombre que tenía en su nombre la bendición que Dios le había dado. Y a Abraham eso no le importó el título, no le importó lo que le iban a reconocer sus familiares, no le importó la crítica. Dijo, Dios dijo, yo hago. Y cuando lo va a mandar le dice, heme aquí. Y cuando está a punto de ejecutar algo, le dice, heme aquí. Y ahí fue donde yo entendí cuando nosotros estuvimos por abrir la iglesia por primera vez en el salón. Yo recuerdo que el pastor Víctor nos había dicho, sí, está bien ese salón que tú dices y todo eso. Y recuerdo que cuando yo estaba por dar el paso para hacer eso, le volví a llamar una segunda vez para estar bien seguro a punto de ejecutar algo. La obediencia va a venir también como resultado de la prueba, o la prueba nos va a llamar a que seamos obedientes. Génesis 22:12 ya lo vimos, yo conozco que tú temes a Dios. A veces, hermanos, vamos a querer ser llamados por Dios, pero no probados. Nos encanta el llamado y la ejecución, pero que ni me pruebes, Dios, porque ahí a lo mejor me echo para atrás. 2, queremos ser usados, pero no probados. Sin saber que la prueba nos va a dar lo que necesitamos, nos va a fortalecer y nos va a hacer personas como Dios quiere, amoldadas a Él y no a nuestra forma. Muchas veces deseamos ser promovidos, pero no conmovidos, y la prueba conmueve. Muchas veces decimos, Señor, yo iré a las naciones. Yo recuerdo cuando más jóvenes en la iglesia donde nacimos alguna vez, mi esposa y yo le decíamos a Dios en alguna reunión, algún conferencista, algún predicador, sí, dígame quién quiere ir a las naciones, quién quiere predicar. Y yo recuerdo que levantamos la mano, o al menos yo recuerdo de mí mismo, y a lo mejor uno no sabe lo que está pidiendo o lo que está diciendo, pero le estás diciendo a Dios un heme aquí, ¿ok? Entonces, ten cuidado porque muchas veces deseamos la promoción, muchas veces deseamos el crecimiento, muchas veces deseamos figurar en algún momento en la iglesia o que nuestra iglesia figure, pero no estamos dispuestos a ser conmovidos. Y en este tiempo que Dios nos ha metido al confinamiento, Dios ha estado conmoviendo a la iglesia en todas sus estructuras, en los creyentes, en las personas, en los asistentes, en gente nueva, en todas las estructuras. Dios la está sacudiendo y la ha vuelto a ubicar en un lugar mejor, en un lugar diferente, porque hay tiempos que vienen difíciles. Te voy a compartir algo que yo no tengo ninguna prueba al respecto, pero nuestro pastor Víctor en alguna reunión nos decía, seguramente vamos a regresar a esta normalidad. Esto de estar reunidos con separaciones y a lo mejor más de una reunión va a ser por lo menos de aquí a diciembre. Hoy en la mañana él decía por lo menos tal vez de aquí a febrero o marzo. Pero dentro de 10 años, él ha dicho así,
es posible que volvamos a vivir una calamidad igual o peor. Así que tenemos un periodo corto, iglesia, en el cual o nos afirmamos u obedecemos, recibimos la prueba, porque los tiempos últimos están siendo palpables. Eso significaría que en el 2030, y si predicamos de una numerología, podríamos decir que estamos en el 2.3 antes del tercer día, en fin, cantidades de cosas que luego la gente dice, ¿no? A veces en internet o en estudios. Pero lo importante no es tanto los tiempos están en manos de Dios. Las pruebas vienen de Dios. Lo importante es si vamos a ser como Abraham, si vamos a ser gente probada por convicción y que vamos a hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Generalmente, conforme al tamaño de tu llamado y tu unción, vas a ser probado. Vaya que sí vas a ser probado. Al mismo Eliseo fue probado. Le dijo, ¿quieres la doble porción? No porque la pidas, te lo garantizo, le dijo Elías. Tienes que verme cuando yo me voy. Eso era, y fíjate que estaba en el libro de Segundo de Reyes, habla de Eliseo, cuando él muere, dice que estaban ahí, lo sepultan, y entonces pasa una persona por ahí, y echan un cadáver en la misma fosa donde está Eliseo, y el cadáver al tocar el cuerpo de Eliseo ya muerto, se levanta. Esa es una unción, vaya que es una, aún muerto, él tenía esa unción que tocaba a otros, y imagínate, tal vez ya lo daban por muerto, y dijo, no nos lo regreses, ¿no? Pero eso es cuando tú llevas una vida no solo de poder y de bendición, sino cuando tú estás dispuesto a pasar por pruebas. Eliseo fue probado también. Cuando él sintió que se quería morir, cuando él sintió diferentes cosas, Eliseo fue probado. Número 3, la prueba nos va a dar esperanza. Y esta es la parte más padre o más probada. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3, ahí está ya. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto habla de madurez en el creyente. Sabiendo que la tribulación, esto está buenísimo, esa es la que más me gusta. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que aguas cuando le pidas paciencia a Dios. Y la paciencia no te va a solucionar el problema, te va a meter a una prueba. Y la prueba produce esperanza. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esto es un proceso donde empieza con la actitud tuya y mía ante la prueba. Cuando esté pasando por circunstancias difíciles, donde de plano no ves la tuya y dices, pero ¿por qué a mí? Yo entiendo que te puedes desesperar, pero tu actitud en medio de la dificultad tiene que ser de gozo. Tiene que ser, como estábamos leyendo ayer en la clase de oración, agarrarte de los mandamientos y decir, Señor, yo te doy gracias por esto que me está pasando. Y no es que seas ajeno a la realidad. La realidad te puede pesar en diferentes áreas, pero nadie puede detener tu boca de alabar a Dios más que tú mismo. Y si tú te gozas en las tribulaciones y tú te gozas en las circunstancias difíciles, estás entrando a lo que dice el proceso que marca Romanos 5, 3, 5. Dice, tener por sumo gozo cuando te halles en tribulación, dice otro versículo. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones porque esto va a producir un mayor peso de gloria. Iglesia, tú no tienes que estar triste porque nos estuvimos confinados más de 40 días. No tienes que estar triste por las declaraciones que escuches de nuestros gobernantes. Podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero reverencialos y sé obediente. Y sabes una cosa, tú tienes que darle gracias a Dios. Por eso ahora cuando regresemos, si algo se va a notar en nosotros, es la prueba de nuestra obediencia a lo que dicen nuestras autoridades y la manera en la que nosotros regresamos y cómo nos estamos uniendo. Así que si quieres paciencia, a lo mejor Dios ya te metió en un tema de un problema, una tribulación probada por Él para que Él te dé paciencia. Después vendrá la prueba, después viene la esperanza como resultado. La esperanza no llega gratis. La esperanza llega como lo que te dije hace rato. A veces queremos ser promovidos, pero no conmovidos. Señor, dame esperanza. Quiero que me promuevas a esperanza. Señor, dame paciencia. Quiero que me promuevas a paciencia. Señor, solucióname este problema. Dame salud. Pero no estoy dispuesto a pasar por la prueba. No cuentas conmigo en ese sentido. Que tu respuesta sea como dijo Abraham. Heme aquí, para probarme como para ejecutar. Y que cuando llegues al cielo, Dios pueda decir de ti, hombre y mujer que nos ves, buen siervo fiel. ¿Sí?
buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Has sido fiel, has corrido la batalla, has corrido la carrera, ¿sí? Y has llegado al final. Número 4. Ser probados, ahí viene la mejor noticia, va a pasar constantemente. La Biblia a veces hay gente que dice, bueno, ok, en lo que Dios nos prueba, bueno, ok, voy a tomar esta predicación. He pasado por pruebas, pero la verdad de las cosas es que esto es más frecuente de lo que te imaginas. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 7, 17. Todo cristiano va a ser probado, te lo hemos dicho en la predicación de hoy, y sucederá más de una vez, y en la medida que avances, ¿sí? Pero en realidad la Biblia nos dice que esto va a ser más frecuente de lo que esperamos. Job 7, 17, lo vas a ver ahí en pantalla, ya, en un momento. Y la Biblia dice esto, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Todos los momentos. Esta expresión es la misma que utiliza David en un salmo. Si tú te fijas, hablando de expresiones y de estudiar la Biblia y entenderla. Cuando dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Me parece que está en un salmo, en un proverbio. Es la misma expresión que tiempo atrás, antes de que se escribieran los salmos y proverbios, Job ya había utilizado y dicho, ¿qué es el hombre? ¿Sabes qué es el hombre? Es la corona de la creación del Señor. ¿Qué es el hombre? El motivo por el cual Jesús vino a la tierra para salvarnos y para llevarnos a su presencia y para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero todo aquel que en él crea no implica decir, yo acepto a Jesús, ya pasé por eso, lo recibí y soy cristiano. No, no solamente eso. Todo aquel que en él crea es todo aquel que le crea en las pruebas. Todo aquel que esté dispuesto a ser probado, conmovido por él para ser promovido. Primero te conmueve Dios y después te promueve. Salmo 8.4 no está ahí en las láminas, pero es una expresión que la Biblia utiliza. Igual, es más, déjame esta lámina aquí. Quien está manejando las láminas, Salmo capítulo 8, fíjense muy bien, búscalo en tu Biblia, gracias Fabi, Salmos capítulo 8, está después de Job, curiosamente, Salmos 8.4, aquí hay una palabra que dice David, sí viene de David, porque no todos vienen de David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Fíjate la similitud con esta palabra que está aquí. Pero Job decía, para que me pruebes todos los días. Job era un hombre íntegro, del cual Dios decía, no hay hombre como él en la tierra, y no se escapó a la prueba. Jesús, por supuesto, no se escapó a la prueba, porque cuando fue tentado era una prueba de si cedía o no a las tentaciones que el diablo le estaba poniendo. Le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de esta tierra. ¿Qué? Aviéntate de aquí, de este risco. No dice la palabra que Dios mandará a sus ángeles, y lo empezó a tentar, pero también era una prueba personal en la carne para Jesús, porque Jesús, al ser hijo de Dios y estar en la carne, vivió con el diablo en el sentido de la tentación, lo confrontó en la carne, pero parado bien en el espíritu, obediente a su Señor. Por eso tenía que estar conectado con el Señor. Job 23:10 dice, aquí habla de cómo la prueba nos va a dar mucho camino en nuestra vida, nos va a llevar por un camino. Él conoce el camino en el que ando, cuando me probará y saldré como oro. La prueba es parte de nuestros caminos. Te lo vuelvo a repetir. La prueba que Dios permita en tu vida es parte de tu camino, muy individual. Esposo, esposa que nos oyes, joven, jovencita que nos estás viendo, adolescente, niño, persona que a lo mejor no es cristiano o no cree en Dios y está en la casa donde nos está escuchando, te voy a decir algo, Dios también te va a probar. Es algo bien personal de parte de Dios y no es un castigo. Dios quiere que le conozcas más de cerca. No es para verte sufrir, porque dice aquí Job, saldré como oro, saldré siendo de lo mejor. Lo que yo creí que no iba a tener, que no iba a hacer, lo voy a poder lograr ahora. Nuevamente vemos que la palabra conocer, acerca de que yo conozco, ¿sí? Como dice la Biblia, manifiesta lo que somos y cómo vamos creciendo, ¿sí? En esta palabra. Punto número 5, la prueba nos va a enseñar a clamar a Dios, por supuesto,
porque la prueba no es algo cómodo, yo lo entiendo, no es algo que uno esté buscando y muchas veces conlleva dolor. Sabemos que podemos hablar mucho de este tema, ¿sí? Pero vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Zacarías, por favor. Me parece que es 3:9, pero si lo ponen por ahí, 13:9, perdón. Zacarías 13:9. En la parte del medio del versículo hacia el final, Dios habla de lo que va a hacer con su pueblo. Esto es cuando Dios no solo prueba a alguien. En ocasiones tú podrás decir aquí, bueno, pues qué lástima, hermano, que usted se encuentre en una prueba, sabemos que Dios es bueno, o a lo mejor qué bueno, ¿no? Y tú no quieres pasar por eso, pero Dios va a probar a su pueblo en conjunto también, claro que sí. Este tiempo que hemos vivido de confinamiento y pandemia ha sido una prueba para muchos, para saber si están firmes, si han guardado la palabra, si han estado firmes en donde están, si han estado dispuestos a obedecer la palabra cuando no hay reuniones tradicionales cada semana. Ese ha sido un tiempo de prueba colectivo para la iglesia. Y la Biblia en Zacarías dice, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Un pueblo que no es probado difícilmente va a entender que todo lo que tiene o no tiene proviene de Dios. Un pueblo que no es probado difícilmente no solo va a orar, va a clamar a Dios. Y Dios dice, vas a ser probados como el oro. Podríamos entrar en los detalles de cómo se prueba el oro. El oro se mete a altos niveles, altas temperaturas durante mucho tiempo para sacar lo mejor de él. Se mete al calor, se mete a la prueba, pero cuando sale es deseado por todos. Y hoy en día el oro es lo que respalda muchas monedas de países del mundo. No solo es la reserva que las empresas, las personas tengan, los países tengan en el banco. Cada cantidad que está reservada en un país, no sé si tú sabías, es porque está respaldada en oro. Imagínate que tú en lo espiritual valgas tu peso en oro. Y no quiere decir que te vayas a vender, ¿verdad? Pero que Dios diga, este hijo es íntegro. Y es lo que decía Dios acerca de Job. Este hijo es íntegro, es oro, pero lo voy a probar todavía más. ¿Sí? Aun cuando tuvo circunstancias feas en su vida. Hasta el momento hemos visto lo siguiente, para ir cerrando. La prueba nos va a enseñar a ser obedientes. Y ahí debemos de decir todos nosotros que sí, claro que sí, que amén con esto. Hace que nuestro corazón se manifieste ante Dios. Se muestre lo que somos delante de él. Nos va a brindar paciencia y esperanza previa tribulación, según Romanos 5:3. Yo no quiero que te vaya mal, ¿verdad? Pero ni es que te va a ir mal, pero si Dios te mete a la tribulación, si Dios te mete a circunstancias difíciles, Dios te va a sacar. ¿Sí? Es bien diferente cuando te metes tú por tus propios palabras o problemas en los que estás. Tú no digas, ay Señor, me está probando Dios porque sabe que yo tengo a mi esposo en mi casa y a lo mejor estoy buscando una relación por otro lado. No, Dios no te está probando, está siendo atraído por tentaciones de concupiscencia. Eso no es una prueba de parte de Dios, porque no tiene un propósito espiritual, ¿ok? ¿Y sucederá a diario? Sí, frecuentemente. Yo me atrevo a decir que por lo menos cada semana Dios nos prueba en un área en lo personal y nos lleva a ser reverentes. La prueba te va a bendecir porque aquello que necesitas en tu vida viene implícito en la prueba, pero no lo has visto. Te lo voy a repetir. La prueba te bendice porque aquello que necesitas viene implícito en la prueba, pero aún no lo puedes ver. ¿Necesitas amor? A lo mejor tú dices, yo necesito que me amen. Pues yo me voy a poner a amar, Dios te va a poner a amar a otros. ¿Sí? ¿Necesitas valor? Dios te va a hacer pasar por problemas, como le pasó con David. ¿Necesitas dejar el rencor? ¿Necesitas dejar el enojo? Dios te va a hacer pasar por confrontarte con los que te dañan, con aquellos que a lo mejor no soportas, ¿sí? Pero Dios te va a decir, te estoy haciendo pasar por esto, para que entonces puedas orar por ellos, los puedas perdonar y te des cuenta que no necesitas de engancharte en relaciones, conversaciones, circunstancias, ¿sí? Porque dependes de mí. ¿Necesitas fe? Él te va a hacer pasar por pruebas que demanden tu obediencia. Porque a lo que fue llamado Abraham fue algo muy grande. Le dijo, tú vas a ser padre de multitudes. Imagínate qué bendición que Dios te dijera eso, ¿no? Ay, qué gran propósito.
pero en el propósito lleva una prueba. Ay, Noé, tú vas a liberar, bueno, tú vas a salvar a tu familia y a muchas especies, pero lleva una prueba. Cuando la gente le decía, oye, pues es que, ¿qué te pasa? Esto aquí no hay ni mar, no hay nada que pueda pasar, ¿sí? Moisés fue probado para ver si dejaba lo que estaba viviendo en el palacio del rey en Egipto, y si iba a obedecer a Dios y todo ese tipo de cosas para liberar al pueblo. Todos son probados. No hay siervo que no sea probado. Número 6. Dios prueba a su pueblo colectivamente. Deuteronomio 13:13. Dice la Biblia, no darás oído a las palabras de tal profeta. Aquí hay un contexto. Habla de los profetas que en su momento no vienen de parte de Dios. Ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios te está probando para saber si amas a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Aquí Dios se va no solo a la prueba para saber qué tanto lo quieres, sino que lo amas con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Esto que estamos viendo en Deuteronomio, Dios lo vuelve a tocar en el Nuevo Testamento cuando Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero no habían visto lo que decía Deuteronomio. Bueno, a lo mejor no lo habían visto. Dice, para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y por eso Dios te va a probar. Pero créeme que si tú pasas por la prueba, si tú le pides a Dios fortaleza y Él te lleva del otro lado, vas a salir como oro, vas a salir fortalecido, vas a salir promovido, vas a salir entendido de lo que viene de parte de Dios, ¿sí? Entonces imagínate cuando la gente te dice, ¿por qué tú como cristiano no le haces caso al horóscopo, no le haces caso a esa gente que dice que te va a interpretar un sueño, te va a leer tu mano? Le dices, mira, vamos a leer Deuteronomio 13:3. No darás oído a las palabras de cierto profeta, ni al tal soñador de sueños, ¿sí? Hay gente que te dice, oye, según lo que soñaste y tus hijos, mira, yo he visto cosas bien delicadas. He visto gente que consulta la palabra de Dios y de pronto, no sé por qué, los encuentro en un chat o en una imagen de Facebook donde hay una señora con una bola gris y diciendo, dime el nombre de tus hijos, dime el nombre de lo que soñaste y yo te voy a decir, y le dan el nombre de los hijos. Qué delicado, hermanos. A lo mejor no conocen de Dios, entiendo, hay personas que no lo hacen solo sin haber conocido de Dios, y digo, ¿no te das cuenta en manos de quién estás poniendo el nombre de tus hijos? A lo mejor no lo conocían. La prueba va a examinar lo más profundo de ti para terminar. Salmo 26:2. Dice la Biblia, aquí hay un acto de conciencia personal, donde David se atreve a decirle, Señor, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Sí? Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. David no se lo estaba diciendo como, pues tú pruébame y vas a ver de qué estoy hecho. Vas a ver que yo aquí las puedo y soy el mejor hijo que hayas podido tener en la tierra. No, David no le estaba diciendo eso. No se lo estaba diciendo como, mira, tú ven y ahora sí que, como dicen en la tele, pregúntame y yo te voy a contestar. No. David le estaba diciendo, pruébame porque seguramente hay cosas que siguen estando mal. Cosas que no han crecido, cosas que no he dejado. En ocasiones en nuestra vida crece lo malo y no necesariamente lo bueno. Y le estaba diciendo David, ¿sabes qué, Señor? Examíname, méteme al examen, pruébame, porque ahí también yo como persona me voy a poder dar cuenta si estoy haciendo cosas correctas o no estoy haciendo cosas correctas en esta tarde. Seamos pacientes, aceptando la prueba con gozo, sabiendo que el propósito de esta es un bien para nosotros. Seamos pacientes, seamos agradecidos cuando tenemos pruebas, porque Dios va a hacer en cada uno de nosotros y como iglesia colectiva va a hacer cosas buenas. Si tú estás pasando por prueba o sientes que estás pasando por un asunto difícil, déjanos orar desde aquí. Toma la seriedad en el momento en tu casa y permítenos pedir a Dios para que Él revele el propósito por el cual estás pasando, ¿sí? Y recuerda que en el sufrimiento también hay un propósito, pero nada es eterno tampoco, ¿eh? No puede pasarse uno años en ese sentido.
Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada persona que está conectada en este lugar. Gracias por el privilegio de llegar a su casa, a su recámara, a su sala, a su cocina, donde quiera que estén ellos. Y por ser escuchados por las más personas que los ven alrededor, Señor. Yo te pido que si hay algún momento de prueba, alguna circunstancia difícil, hoy tú les muestres la salida. Porque tu palabra dice que junto con la prueba nos mostrarás también la salida, Señor. Y que nadie será probado más allá de lo que pueda resistir, Señor. Gracias, Padre, por esas palabras. Gracias, Señor, porque quiere decir que si nosotros somos probados, podemos resistir y podemos salir promovidos en ese asunto contigo. Y más que ser promovidos y ser puestos delante de gente, que nuestro corazón esté puesto delante de ti en una condición que te agrada, en una condición que tú puedes decir, Señor, pues he probado mi vida delante de ti y tú me has probado a mí y hoy puedo ser una persona hecha conforme te agrada en tu corazón, en tu persona, en tu conocimiento. Señor, gracias por los tiempos que hemos vivido, gracias porque nos has metido a circunstancias que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir como personas, como familias. Gracias, Señor, porque sabemos que algunos no están ya con nosotros, pero los que seguimos estando aquí, te damos gracias conscientes de que lo estamos, Padre. Y agradecemos la prueba de seguir vivos, Padre, para poder, Señor, manifestar tu presencia en nuestra vida y en nuestra familia y con los que conocemos. Señor, perdónanos si hemos renegado de la prueba. Perdónanos si nos hemos enojado porque hemos sido probados. Perdónanos porque si hemos sentido que hemos estado cargados o probados en ciertas circunstancias que no quisiéramos tener o que no tenemos a veces el ánimo de vivirlas. Perdónanos porque nos hemos movido en un ánimo diferente, Señor, pero hoy entendemos que es una prueba que viene de ti, Padre. No permitas que ni tantito se quede como un mensaje común dominical en la vida de los que nos escuchan y de los que lo hablamos, que hoy todos los que han escuchado oído, Señor, han prestado oído a esto, llega a su corazón y se asiente y podamos clamar conscientemente, Señor, pruébame, pero por sobre todas las cosas trae paz, trae confort, trae tranquilidad, trae tu sustento a cada hombre, a cada adulto, a cada niña, a cada adolescente que nos está escuchando y mirando, Señor, porque la prueba tuya produce paciencia y nos da como resultado esperanza, Señor. Gracias por este tiempo. Pues gracias por este tiempo. Vamos a darle tiempo a mi esposa para que nos despida y es un gusto que nos estés acompañando. Estamos próximos a regresar. Te lo estaremos avisando constantemente en las transmisiones y estaremos hablando de eso constantemente. ¿Sale? Gracias y le doy lugar a mi esposa. Gracias, buenas tardes. Es que aquí veo las indicaciones de Josué también que está cooperando con nosotros. Y sabes, es muy importante que nos quede muy claro cuando a veces hay pruebas que vienen de parte de Dios. Y ahorita que estábamos leyendo estos versículos, vi un versículo que me llamó mucho la atención en Zacarías 7:11. Antes Dios le está dando instrucciones a su pueblo, pero aun cuando hay instrucciones, ¿qué crees que pasa? Dice, sin embargo, no quisieron obedecerme y volvieron sus espaldas rebeldes y cerraron sus oídos para no escuchar. Su corazón endurecieron como diamante para no escuchar los estatutos ni las ordenanzas que Yahvé de los ejércitos había enviado por medio de su espíritu mediante los antiguos profetas. Entonces vino una gran ira de parte de Yahvé de los ejércitos. ¿Sabes? Una cosa es muy diferente y esto nosotros lo aprendimos muy jóvenes. Yo creo que no teníamos ni 20 años cuando íbamos al discipulado, que no se llamaba así, sino células en las casas. Y a mí desde entonces me quedó muy claro que va a haber ocasiones en que nuestra fe va a ser sometida a una prueba, pero para que crezcas, ¿no? Y esta semana uno de los pastores nos hablaba acerca también de la poda, que es necesario que los árboles que dan fruto se sometan a una poda. ¿Por qué? Porque si no se someten, simple y sencillamente no va a haber frutos para el siguiente año. Y ¿sabes? El otoño es la muestra de la estación del otoño de esto. ¿Por qué? Porque en la primavera viene la renovación y tenemos que ser renovados constantemente. Pero, y aquí es lo que veíamos en Zacarías, Dios nos da instrucciones y aún con las instrucciones, cuando tu fe es sometida a prueba, vas a salir con victoria y con aprendizaje.
y con paciencia y con todo lo que nosotros leíamos. Pero, dice la Biblia, que muchos han endurecido y han cerrado sus oídos a la instrucción. Entonces, cuando tú desobedeces y cierras tus oídos, ya no se llama prueba, sino que se llama una consecuencia de lo que nosotros hemos buscado por nosotros mismos. Y aún en eso, si tú clamas a Dios y tú lo buscas en ese tiempo, Dios todavía tiene misericordia y te va a ayudar. Pero en ocasiones hemos cerrado los oídos a Dios, hemos sido rebeldes y ni siquiera así, cuando estamos ya metidos en la consecuencia, lo buscamos. Así que hoy es un tiempo para que lo busquemos, lo sigamos buscando. Si lo que estás viviendo, tú lo analizas y miras que es algo porque tú te metiste solo, pídele perdón a Dios. Es un tiempo para que pidamos perdón a Dios y para que volvamos a Él y decirle: Señor, ayúdame, perdóname por lo que estoy pasando, porque no estaba en tus planes. Esta no era una prueba de parte tuya. Sí, espero que las personas que nos estén viendo lo puedan por favor entender. Vuélvelo a escuchar, porque la prueba de Dios siempre va a producir algo bueno. La poda siempre va a traer frutos y renovación. Pero si nos hemos metido ahí a causa de nuestra desobediencia y rebeldía, pidamos perdón a Dios. Bueno, pues en unos momentos vamos a estar transmitiéndote el video de los niños. Por favor, su visto. Nosotros sí lo vimos hace 8 días, pero ya era súper tarde, ya eran prácticamente las 12 de la noche, ya no les pusimos visto, pero ahorita te pongo un doble visto. Los videos están muy, muy, muy interesantes, la verdad, muy buenos, muy bien producidos de parte de nuestras hermanas que nos ayudan en el área ministerial. Sigamos orando, por favor, por aquellos que están pasando un tiempo ahorita de enfermedad, si hay necesidades, por favor, comunícate con nosotros. A veces ya no los ponemos todos en el grupo, pero sí estamos teniendo cuidado y estamos orando por las cosas que ustedes nos han estado diciendo. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta tarde. Y aprovecha y abraza a alguien de tu familia. El hecho de que no nos veamos no quiere decir que no estemos en familia. Así que rápido, vente Danis o alguien que venga. Es que están entre las cámaras y todo. Vente Josué, ahorita le aprietas tú. Tú le vas a apretar, hijo. Córrele. Abraza a alguien que esté ahí en tu casa. México. Y vamos a bendecirlos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por nuestra familia, gracias por los que amamos, Señor, y tú has tenido cuidado, Señor, y estamos juntos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toca a alguien que tengas junto a ti. Padre, bendice la vida de mis hijos, Señor, bendice la vida de mi esposo, bendice la vida de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia, Señor. Que todos y cada uno, Señor, lleguemos al conocimiento tuyo, Jesucristo. Gracias, Señor. Sigue guardando nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Aquellos que salen a trabajar, Señor, diario, Señor. Gracias porque tú has cuidado de todo, Señor. Gracias, Señor. Y aun cuando algunos, Señor, pudieran estar pasando algo, Señor, hemos visto que tu cuidado sigue ahí, Señor, y tu provisión, Señor. Y de verdad no hay palabras para decirte gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos, Señor, y te damos gracias por las familias que nos ven, Señor, del otro lado. Provee la harina, provee el aceite, Señor, en sus alacenas, Señor, y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, ten buen provecho. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios.